conocí a dos muchachos de pregrado que jugaban al ajedrez mentalmente. Al pasar por el pasillo, un chico decía alfil a reina 3 o lo que sea. El otro chico retrocedía sus ojos por un segundo y luego asentiría para reconocer el movimiento. Ambos muchachos siguieron caminando, en direcciones opuestas. Más tarde ese día, cuando pasaran de nuevo, el segundo tipo declararía su movimiento en respuesta al anterior. Un juego de ellos podía durar días, y nunca olvidaban dónde estaban las piezas. Cada uno tenía una imagen mental del tablero. Claro, podrían haber estado fingiendo, pero estos tipos siempre estuvieron primero y segundo como estudiantes honoríficos durante los 4 años seguidos de mi licenciatura. Los conocía bastante bien. Creo que el ajedrez mental que jugaban era real. La mayoría de los jugadores realmente buenos pueden hacer esto. Una vez que alguien se familiariza lo suficiente con el juego, se vuelve mucho más fácil reconocer patrones. Por supuesto, se requiere inteligencia por encima del promedio para llegar a ese nivel. ¿Qué te hizo dar cuenta de que alguien era inteligente? Hicieron un estudio en el que maestros y gran maestros del ajedrez observaban las posiciones de sus piezas en el tablero a las que había llegado un juego real durante unos segundos y luego intentaban recrear el tablero de memoria. A los maestros les fue fenomenalmente bien y en su mayor parte siempre pudieron recrear el tablero completo en segundos. Luego hicieron lo mismo con jugadores promedio de ajedrez y solo lograban recordar ciertas piezas como las que no se movían o generalmente las piezas aliadas. Tengo que hablar sobre mi papá aquí. Tenía algunos amigos y solo para perder el tiempo le preguntamos la definición de palabras al azar en el diccionario. Lo abríamos en una letra al azar y pedíamos las definiciones de palabras que ni sabíamos que existían como peiscos, y él decía sentimiento obtenido al sentarse frente a una fogata y disfrutas de su calor. No solo acertaba con todo, sino que, en la mayoría, las definiciones eran exactamente igual a las del diccionario. En la 10ª palabra él nos preguntó el verbo o el sustantivo, y nos reímos como locos. Fue demasiado ridículo. Apenas podíamos pronunciar las palabras que elegíamos. Resulta que leyó todo el diccionario durante el verano, cuando tenía 16 años y estaba aburrido. Él sigue siendo la persona más inteligente que he conocido. La gente perezosa es la mejor en esto. Fui testigo de un niño de inicial que no podía dibujar líneas rectas, así que mantenía su lápiz quieto y arrastraba el papel para dibujar un triángulo. Ese chico va a inventar la primera nave que supere la velocidad de la luz. En serio, no muevas la nave, mueve el espacio. Él lo entiende. Tenía un maestro en la escuela secundaria que con ambas manos podía escribir una oración, comenzando desde el principio y desde el final simultáneamente. Incluso dividía la palabra en medio de la oración. También hablaba alrededor de 5 idiomas. Una vez tuve un profesor para una clase de teoría electromagnética. Escribía en la pizarra con una mano y simultáneamente borraba con la otra mano. Ese tipo era un hijo de puta. Estaba en mi escritorio esperando hacer una compra por teléfono, y le dije a un compañero de trabajo en broma que siempre tenía que sacar mi tarjeta de crédito, ya lo debería de tener memorizado para ahora. Otro compañero de trabajo escuchó eso y dijo, yo sé tu número de visa, y lo escupió de inmediato. Después de que colgué el teléfono, le pregunté qué mierda, y dijo que me escuchó decirlo un par de semanas antes. Los números simplemente se quedan en su cabeza cada vez que los escuchaba. Ya sabía que era un tipo brillante, pero eso lo llevó a un nivel superior. Yo puedo hacer eso. Todavía recuerdo el número de mi primera tarjeta de débito y los números de teléfono de casi todos mis amigos. Esto fue súper útil cuando mis padres cambiaron la contraseña de Wi-Fi en un código alfanumérico súper largo para mantener a raya a los vecinos, y ese código siempre estaba en el piso inferior. Me gusta cuando conoces a alguien cuyo español es imperfecto, pero te das cuenta de que es muy inteligente y puede explicar sus pensamientos. Recuerdo que una vez conocí a un arqueólogo japonés que no era el mejor hablante de español, pero cuando me explicó su investigación fue absolutamente fascinante. Había un tipo con el que trabajé hace años que emigró de China.
Los superiores se sentían bastante frustrados con él, porque constantemente se le ocurrían ideas inteligentes y nuevas formas interesantes de hacer las cosas, pero solo querían mantener el statu quo. Algunas ideas eran decentes. Otras fueron brillantes. De todos modos, su español hablado era francamente brutal. Sin embargo, su escrito estaba perfectamente bien. Finalmente se fue, probablemente por frustración. Mi antiguo compañero de cuarto George es uno de mis mejores amigos. Es una de las personas más tontas que he conocido. Ambos pedimos comida china una noche y obtuvimos lo mismo. Los dos teníamos Coca-Cola. Fuimos a casa, nos sentamos en la mesa y él abrió la bolsa. Su rostro se puso muy confundido mientras su ceño se fruncía. ¿Cuál es mío? ¿Qué? ¿Mi comida? ¿Cuál es? Continuó mientras me miraba. Hermano, tenemos la misma comida. Cualquiera que quieras lo sé, pero ¿cuál de los dos es el mío? Esta conversación continuó durante unos 5 minutos más antes de que tomara mi comida y viéramos Hora de Aventura. Editado. Mierda, leí la pregunta mal, igual yo también soy imbécil. Asís, un niño huérfano de 10 años en un pueblo de Burkina Faso, construyó su propio ukelele. Yo tocaba mi ukelele por la noche para los niños, y un día vino tan emocionado de mostrarme el ukelele que construyó para poder tocar conmigo. Lo construyó con una lata de aluminio, una tabla de madera, y consiguió 2 pedazos de alambre de metal para tener la tensión suficiente como para tocar las notas correctas. De acuerdo, solo podía tocar 2 notas, pero estaba muy impresionado con él. Lo hizo mucho más triste el saber que nunca iría a la escuela, y que yo tenía que dejarlo atrás en Faso. Aquí les muestro una foto de Asís y su ukelele. ¿Quién es ese niño negro al lado de Asís? Sentado en el apartamento de mi mejor amigo en la costa este a mediados de la década de 1980. Está trabajando en un código en un prototipo de estación de trabajo Unix que MIPS le había dado. Ejecuta su programa y produce una respuesta. Luego lo ejecuta nuevamente y produce una respuesta diferente. Lo piensa por un minuto y pronuncia la CPU está rota. Correcto. La CPU está rota. Nunca escuché esa excusa para un error de código antes. ¿Se te ha ocurrido que? Sí, se le había ocurrido. Pasé por 3 o 4 escenarios. Luego sacó el depurador a nivel de máquina y comenzó a revisar el código. Mira, aquí mismo. Las banderas no se actualizaron en esta instrucción. Sí, lo que sea. Envió un correo electrónico a MIPS. Obtuvo una respuesta al día siguiente. Oh, tienes esa CPU. Hemos verificado tu problema. Pondremos un reemplazo por correo de inmediato. Su CPU estaba rota. 30 minutos desde el diagnóstico hasta la solicitud de reparación. El abuelo de mi mujer. Es un ingeniero eléctrico retirado con una docena de patentes a su nombre, y una larga lista de reconocimientos que no puedo molestarme en recordar o nombrar. Siempre supe que era brillante, pero nunca me di cuenta de qué tanto, hasta que un día el año pasado estuvimos de visita y recibió una llamada telefónica. Tenga en cuenta que ha estado retirado por 20 años y tiene 86 años. La llamada telefónica era de una empresa de ingeniería eléctrica multinacional que preguntaba si podían llevarlo a un sitio y consultarle sobre la captura de energía de una presa hidroeléctrica que estaban construyendo. Se habían encontrado con un problema que ninguno de ellos, todos los ingenieros eléctricos, podían resolver. Habían consultado a 3 de los principales departamentos universitarios relacionados en los Estados Unidos sobre el tema, y el último los había remitido a él. 20 minutos por teléfono, y aceptó pensarlo. 2 días después, resolvió el problema y escribió la solución en una sola hoja de papel que escaneó y envió por correo electrónico a la empresa. Dijo que tardó tanto en escribirlo porque no quería tener que volar hasta allí a su edad. Su explicación fue tan clara que hasta yo pude entenderla y seguirla sin una educación superior relevante. Pasé un año tratando de localizar un problema intermitente en mi automóvil. Un señor mayor había sugerido una causa probable, pero lo ignoré porque las partes habían sido reemplazadas. Efectivamente, tenía razón, y gracias a eso logré solucionar la otra mitad del problema. Me salvó muchos problemas.
Lo había mirado mecánicamente, me había pasado horas arrancándome el pelo tratando de arreglarlo, nada funcionaba antes de eso. Respeten a sus mayores, amigos. Cualquiera que pueda explicar cosas muy complejas de manera muy simple es alguien brillante. Se necesita una persona inteligente para comprender un tema, pero se necesita una persona brillante para comprenderlo de manera tan completa que puedan simplificarlo para explicarlo a cualquiera. Siempre me ha parecido sorprendente cómo la mayoría de las personas piensan que son súper inteligentes, pero cuando les pides que expliquen las cosas de manera mucho más simple, son completamente incapaces. De hecho, la mayoría se enojará contigo o pensará que eres estúpido por pedirles que simplifiquen las cosas. A mi hermano menor le fue muy mal en la escuela. Tenía tutores, cuidados extra, mi madre se volvió absolutamente loca de frustración. Cuando hizo sus exámenes finales, lo hizo miserablemente y no obtuvo el respaldo de la universidad, es decir, el pequeño sello de aprobación de la junta educativa que dice, eres lo suficientemente inteligente para la universidad. Fue directamente a trabajar al lugar en el que había hecho experiencia laboral, y en un año fue promovido, muy elogiado por su trabajo, superando las expectativas. El año pasado le ofrecieron y aceptó un trabajo para Amazon. Ya ha sido promovido. Su novia, que era su primera novia y él la conoció a los 21 años, y él se mudarán juntos mañana, ella va a estudiar en la ciudad a la que se mudaron, y no podría estar más orgulloso de cómo esta estúpida pequeña cucaracha de hermano mío resultó con un futuro tan asombroso. Siempre estaba preocupado por mi hermano menor. Era la persona más obstinada, terca y antiautoritaria que puedas imaginar. Luego, dio forma a su último año de secundaria. Pasó de ser una persona que no hacía absolutamente nada, a un tipo que aprendió 2 idiomas de programación y coreano en un solo verano. Ahora se está preparando para transferirse a una universidad y dejar atrás la comunidad local en la que estudiaba, y nuestra familia no podría estar más feliz. Cuando te sientas en una reunión de trabajo donde estás tratando de resolver un gran problema y alguien dice, esa es la pregunta equivocada. Necesitamos preguntar, las personas que pueden hacer eso generalmente entienden el panorama general, las diversas variables y factores en juego y cómo todo encaja. Es un momento fascinante y un nivel superior, uno ve como toda la sala dice, wow, estamos mirando árboles y ese tipo está mirando el bosque. Accidentalmente recibí una promoción literalmente ayer haciendo algo como esto. Soy un abogado contratado que revisa documentos y recibo un correo electrónico al azar diciendo que traerán al 20% de las personas para conversaciones. Inmediatamente me cagué en los pantalones y asumí que estaba en problemas. Mi reacción inicial fue bueno, si tuviera instrucciones más frecuentes, podría redactar los documentos con mejor precisión y consistencia. Básicamente estaba buscando razones para justificar que mis documentos redactados eran una mierda. Resulta que la reunión era solo un montón de altos mandos que querían preguntar sobre cómo estaban yendo los procesos. Como ya tenía mi montón de excusas en la mesa, simplemente las dije por decir algo. El superior escuchó todo atentamente y se puso a tomar notas de casi todo lo que decía. Recibí un correo pensando que querían otra reunión, pero decía que me convirtieron en un jodido líder del equipo de control de calidad, revisando y administrando un grupo de unas 15 personas, porque aparentemente tengo una visión muy profunda de la importancia de los comentarios de calidad para mantener la satisfactoria consistencia de los documentos.